A continuación procederemos con la ponencia del doctor Julio César Trujillo. A continuación la biografía del doctor Trujillo. Doctor honoris causa por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los Tribunales de Justicia, doctor en Jurisprudencia, profesor contratado por la UNESCO para actualizar a los profesores normalistas, profesor de Derecho, de Trabajo y Teoría de Estado en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, profesor invitado de varias universidades del Ecuador y del extranjero, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, defensor del pueblo, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, diputado de la República y asambleísta constituyente, miembro de la Comisión Andina de Juristas, miembro de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos en el gobierno de León Febres Cordero y otros, miembro de la Comisión del Consejo Nacional de Educación Superior para preparar un proyecto de reformas constitucionales en 2008, autor de varias obras en materia constitucional y derechos humanos. A continuación, el doctor Julio César Trujillo. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Se me ha pedido que hable esta tarde, en pocos minutos, sobre los derechos humanos, que el próximo 10 de diciembre cumple años la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. En 1948, la humanidad vivía la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que constataron que gobiernos infames habían atropellado a grupos considerables de seres humanos de manera inconcebible. La expresión más brutal de este atropello a la dignidad humana era, ¿qué digamos?, el gobierno absurdo por los principios en los que se inspiraba y los propósitos que percibía de Hitler. Grupos humanos completos, como el pueblo judío, había sido sometido a atropellos que perseguían extinguirlos, pero no solo ellos, sino también todos aquellos que se oponían al nazismo eran torpemente atropellados. No había pueblo de Europa por donde había pasado el nazismo que no viviera la dolorosa experiencia de ver a los seres humanos de esas naciones vilmente ofendidos. Ante esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas, que había sido creada pocos años atrás, pensó si sería posible crear un conjunto de normas jurídicas que obligaran a los estados, que sancionaran a los que gobiernan esos estados cuando atropellaran la dignidad de la persona humana. A mí me duele escuchar de ecuatorianos que pretenden ser importantes en la vida del país, que los derechos humanos
son imposición de los Estados Unidos. No es eso verdad. Fue demanda de toda la humanidad ante la infamia del atropello nazi. Y más aún, fue Latinoamérica. Para aquellos que no han estudiado la historia de Latinoamérica, aunque ocupen importantes cargos en la vida de la nación, los que más se empeñaron en introducir en la Carta de las Naciones Unidas dos artículos que tenían relación con los derechos humanos, y particularmente aquel por el cual las Naciones Unidas no solo perseguían mantener, preservar la paz en el mundo, sino también promover el respeto de los derechos humanos, que era el respeto a la dignidad de la persona. Promover el conocimiento de estos derechos y el derecho sobre esta materia. El trabajo de las Naciones Unidas fue encomendado a una comisión que con mucho talento y sabiduría, pues eran sabios los que estaban encargados de esta tarea, nada menos que presidía un filósofo francés muy conocido en el mundo cultural del mundo, el que presidía esa comisión. Y consideraron que para hacer una declaración universal era necesario averiguar a lo más representativo de la cultura de esos tiempos, que estaba formada pues por diferentes naciones, distintas religiones, pueblos diversos, etcétera, etcétera. Y dirigieron una carta a lo más representativo de las distintas corrientes del pensamiento de ese entonces, entre los cuales estaba Gandhi, como es fácil de entender, pero también había algunos latinoamericanos, especialmente argentinos, que fueron consultados. ¿Es posible una lista de derechos humanos, derechos que sean una carta de todos los pueblos y que todos los pueblos los reconocieran como derechos que debían ser respetados? Todos contestaron que sí era posible. Pusieron una condición, sin embargo, porque como pertenecían a distintas culturas, a diferentes religiones, a diversos pueblos y naciones, no nos pregunten, sin embargo, ¿por qué esos derechos humanos? Porque ahí surge la discusión y ahí surge la diversidad. Pero en la lista creemos que es posible una lista común para todos los pueblos de la tierra. Con esa respuesta empezaron a trabajar lo que más tarde va a ser conocida como Carta de las Naciones Unidas o Declaración Universal de los Derechos del Hombre, inicialmente. Pero las mujeres no se dormían, no estaban dormidas ya ese tiempo, no habían estado nunca, porque ya en la Declaración Francesa de 1789 hubo mujeres, y una especialmente, que reclamó que por qué no estaban los derechos de la mujer. Decía ella, las mujeres vamos al cadalso, porque somos iguales a los hombres. ¿Por qué no hemos de ser iguales también en derechos y sobre todo en el derecho inclusive a gobernar a los pueblos? Entonces no le hicieron caso. La pobre señora terminó ella misma en el cadalso, pero cuando las Naciones Unidas pensaron esto, entendieron que sí, que había que tener en cuenta la demanda de las mujeres. Y por eso es que resolvieron que en lugar de la Carta de los Derechos del Hombre, como fue inicialmente, cambiara a derechos humanos, para comprender
a los dos géneros, hombres, mujeres. Que ni siquiera en la denominación de este documento apareciera una discriminación que perjudicara a las mujeres. Y desde entonces tenemos la Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como inicialmente fue denominado este documento. Pero ¿qué es una declaración en el derecho internacional? La declaración es una proclama que hacen los representantes de los estados, enunciando los objetivos, aquella utopía hacia la cual caminan o quieren caminar todos los hombres, todas las mujeres. Pero como estos derechos no son realidad, dijeron que sea una simple declaración. El compromiso de todos los pueblos de la tierra, trabajar para que esto, con el andar de los tiempos y mejor, mientras más pronto, sea una realidad. Y por eso este documento es de un valor ético muy grande, de un valor moral enorme, tanto que todos los estadistas del mundo, todos los políticos que se precian, todos los filósofos que respetan al ser humano, hablan de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso que en una declaración, en una reunión de las Naciones Unidas, años más tarde, dijeron, si todos los estadistas hablan de los derechos humanos, si todos los políticos dicen que inspiran su lucha detrás de la realización de los derechos humanos, si todas las filosofías reconocen estos derechos como fundamentales para la dignidad del ser humano, ¿por qué no ha de ser obligatorio? Y entonces declararon, repito, años más tarde también, que esta declaración, que inicialmente no era jurídicamente obligatoria para los estados, era desde entonces una declaración que creaba obligaciones para los estados. De manera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una norma jurídica. Los abogados entienden más fácilmente que lo que queremos decir cuando hablamos de una norma jurídica, una norma que nos obliga a respetarla, a actuar de acuerdo con lo que esa norma dice. Es pues la Declaración Universal no solo una declaración en el sentido de derecho internacional, sino una declaración que tiene un valor jurídico como norma jurídica. Pero años más tarde, las mismas Naciones Unidas siguieron trabajando. Si esto es así, ¿por qué no hemos de proponer una lista de derechos ya con carácter de obligatoria para los estados que suscriban ese documento? Y en 1966 aprobaron dos enormes instrumentos de validez universal, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Universal de los Derechos Civiles y Políticos, que llevan la misma fecha. Un número tal, la una declaración, y a continuación la otra declaración. Pero ¿por qué aprobaron dos instrumentos? Si estaban de acuerdo en que eran derechos los unos y los otros. Es que entonces la humanidad vivía en 1966 una confrontación a la que le llamaron guerra, porque era confrontación violenta con todos los recursos del poder de los estados poderosos y detrás de ellos también los otros estados, aunque no era mediante el uso de las armas.
Y a esta guerra le llamaron la Guerra Fría. Fruto de esa guerra fue que aparecieron estos dos instrumentos, porque resulta que la humanidad estaba dividida. Uno sostenía que los derechos económicos, sociales y culturales no eran derechos, eran aspiraciones, eran buenos deseos, eran intenciones, pero derechos no eran. Es decir, los seres humanos no podían exigir de los estados que se respeten esos derechos, los económicos, sociales y culturales. Pero sí los civiles y los políticos. Entonces, con ese temor, las naciones, los dirigentes de las naciones, los intelectuales que prepararon esos instrumentos dijeron, es posible que si presentamos un solo instrumento, no haya voto suficiente para aprobarlo. Porque si el mundo capitalista está en mayoría, van a aprobar que sí, los derechos civiles y políticos son derechos, pero que no lo son los económicos, sociales y culturales. En cambio, si el mundo socialista o comunista, como entonces se decía, estaba en mayoría, posiblemente iban a decir que sí, los económicos, sociales y culturales sí eran derechos, pero civiles y políticos no. Por consiguiente, presentemos dos documentos. Si están en mayoría, los capitaneados por Estados Unidos van a aprobar esta declaración de los derechos civiles y políticos. Si en cambio están los comunistas y los que comandaba la Unión Soviética entonces, en su mayoría van a aprobar los derechos económicos, sociales y culturales. Y ya tendríamos un documento, no sea sino parcial. Y habrá otro momento en que volveremos a presentar el otro documento y conseguiremos que ir avanzando por el reconocimiento de estos derechos, como derechos y el instrumento como un instrumento jurídico de valor jurídico por consiguiente. Pero para sorpresa de los inspiradores de estos instrumentos, resultó que el mismo día y con la misma votación aprobaron los dos instrumentos. Seguramente debe haber abstenciones y los unos se abstuvieron, posiblemente, no todos, cuando se votaban los derechos civiles y políticos. En cambio los otros se abstuvieron, no todos, asimismo, cuando se trataba de los derechos económicos y sociales. Y tenemos así, desde 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como dos instrumentos de valor universal de carácter jurídico. Los estados que ratifican esos instrumentos están obligados a respetarlos. Mucho más tarde, ya los de mi edad decimos en nuestros días, aunque para ustedes debe ser el pasado, surgió, bueno, ¿y cuándo ya no son las personas las que violan esos derechos, sino los estados y particularmente los gobernantes de esos estados? ¿Qué hacer? Surgió otro instrumento, igualmente ahora de valor universal, aunque no todos los estados lo han ratificado. Y por consiguiente, no a todos los estados puede exigírseles que respeten, porque para ellos no tendría valor jurídico. Es el Pacto de Roma, que es un conjunto de normas por el cual primero se declara una serie de derechos que son derechos cuya violación constituye un delito internacional, que lo es en el Ecuador lo mismo que en Estados Unidos, lo mismo que en Rusia lo mismo que en Argentina o en Venezuela, y así en todo el mundo. Y se crea un tribunal para que juzgue ya no a cualquier ciudadano que viole esos derechos,
sino a los propios gobernantes que violen esos derechos. Y algunos ya han sido condenados. Han sido condenados por haber cometido esos delitos contra la violación de los derechos humanos. Ese es el estado de los derechos humanos en materia de declaraciones, en materia de instrumentos jurídicos, en materia de propósitos. Desgraciadamente, no todos los derechos se respetan. Hay atropellos muy frecuentes y a veces muy extendidos de estos derechos en diferentes pueblos. Y aún aquellos que presumen tener un respeto ejemplar en materia de derechos humanos, si son sometidos a un examen riguroso, van a sorprenderse que no todos los derechos humanos son respetados por esos estados que presumen respetar los derechos humanos. Pero bueno, la lista enorme de derechos humanos que trata de salvaguardar la dignidad de la persona en las distintas circunstancias en las que se desenvuelve la vida, las distintas culturas en las que se desarrolla la vida de los seres humanos, hombres y mujeres, están sometidos a esas normas. Como ideales, como metas, como aspiraciones, bien, reconociendo bien que el alcanzarlos es una meta detrás de la cual tenemos que caminar todas las naciones de la tierra, si ustedes quieren, todos los estados del universo, para hacerlos realidad, puesto que será la culminación de la especie humana, la época en que veamos que todos estos derechos, en todas las circunstancias en las que la vida de los seres humanos se desarrolla, son respetados. Y no solo respetados, no solo reconocidos, no solo respetados, sino garantizados. ¿Qué quiere decir que la Constitución garantiza derechos? Quiere decir que no solo que ha de respetarlos, no solo que ha de reconocerlos, o reconocerlos y respetarlos, sino que tiene que crear las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, para que esos derechos sean efectivamente gozados por los seres humanos en toda la faz de la tierra. Pues esta es la declaración, repito nuevamente, la realidad, sin embargo, dista bastante de este deseo, dista bastante de este sueño de la especie humana expresada por los mejores hombres, las mejores mujeres de la tierra. Pero claro, hay que marchar detrás de ese ideal, hay que caminar por hacerlos realidad alguna vez en la faz del universo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Julio César Trujillo.